Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora ustedes estén viendo este video. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Janet Ponce Urbano, de la carrera en Psicología, y yo les voy a hablar sobre qué es la discapacidad auditiva y cuáles son sus causas. Espero que les guste. Comencemos. La discapacidad auditiva es la pérdida parcial o total de la percepción auditiva. Las personas que viven con esta condición enfrentan graves problemas para poder desenvolverse en la sociedad, ya que les es difícil detectar una fuente sonora, el poder identificar un sonido, además de poder seguir una conversación y poder comprenderla. La discapacidad auditiva tiene efectos importantes en las etapas tempranas de la vida de una niña o un niño. ¿Por qué? Ya que este afecta su habla, lenguaje, su conducta, su desarrollo social y emocional, así como su desempeño escolar y laboral. La discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad, lo que desmiente el mito de que las personas que tienen esta condición tienen un intelecto menor. Además de que la discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas que sean evidentes. La pérdida auditiva puede ser desde un grado leve hasta un grado profundo. De acuerdo al grado de este, es como se va a ir percibiendo los sonidos. La discapacidad auditiva puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas, ya sea desde que nacen o conforme vaya pasando el tiempo. Como ya había mencionado, es una dificultad para estas personas, ya que a veces llega a alejarse o las personas se alejan de ellos debido a que no pueden socializar y comunicarse de una manera normal, incluso aunque sean los casos más leves de la pérdida de audición. Como ya había mencionado, las personas con esta discapacidad tienen una limitación para poderse comunicar con las demás personas. No es imposible, porque pueden llegar a comunicarse a través del lenguaje escrito o del lenguaje de señas. Entonces no es imposible que puedan comunicarse con las demás personas. Estas personas llegan a generar sensaciones de soledad, aislamiento, frustración, además de que se sienten excluidos. Esto es debido a que como no pueden comunicarse de manera normal con las demás personas, sienten que las personas lo van a rechazar y además de que sienten que no pertenecen. También la discapacidad auditiva tiene efectos perjudiciales en el rendimiento académico de la persona. ¿Por qué? Porque a veces las escuelas no tienen los recursos necesarios como para poder enseñarles a estas personas, como lo sería el tener una persona capacitada en estos casos. Las personas que tienen una pérdida de audición leve tienen dificultad para comprender las palabras, sobre todo cuando están en un entorno donde hay mucho ruido. Tienen problemas para oír consonantes, además de que generalmente cuando se encuentran con personas o amigos, familiares, tienen que pedirle generalmente que hablen de una manera lenta, clara y alta para que puedan escuchar. Ahora les voy a hablar de las causas de la discapacidad auditiva. Están las causas congénitas, que pueden determinar la pérdida de la audición desde el momento del nacimiento o poco después. Estas pueden ser hereditarios o por complicaciones durante el embarazo. Entre ellas están la diabetes materna, el consumo de drogas o alcohol durante el embarazo,
que el bebé tenga un nacimiento prematuro, que tenga una insuficiencia de oxígeno al momento de parto, que el bebé tenga peso bajo al nacer, que haya lesiones durante el parto y además de que haya un uso inadecuado de medicamentos. Y están las causas adquiridas, como lo es la presbiacusia, que es la pérdida progresiva de la capacidad auditiva conforme al envejecimiento, ya que las células del oído se van debilitando y van perdiendo la sensibilidad. Sin embargo, esta puede tratarse de forma eficaz mediante audífonos, dependiendo también el grado de la pérdida de audición, ya sea leve o profundo. Las personas tienden a hablar más alto de lo normal sin ser consciente de ello. Después están los ruidos extremos, que es causada por una exposición a un ruido fuerte. El tipo de daño y el grado de daño que va a causar es dependiendo de la intensidad, de la frecuencia y el tiempo de exposición al ruido en el que se encuentre la persona. Los primeros síntomas está el cambio temporal del umbral auditivo, que es cuando las personas tienen la sensación de tener los oídos tapados. Es algo que puede durar temporal, ya sea por horas o incluso días. Como ya mencioné, la pérdida de audición va a ir aumentando dependiendo la exposición en que la persona se encuentre al ruido. Por ejemplo, las personas donde están en un trabajo donde frecuentemente hay mucho ruido y no usan la protección necesaria, es más probable que tengan una pérdida de audición moderada y se va a ir agravando. Después está por algunos medicamentos como los aminoglicósidos, que son más usados por las embarazadas con una insuficiencia renal, produciendo así que el bebé pueda nacer con una pérdida auditiva. Después está la talidomida, que era muy usada en la década de 1950 como un tranquilizante, pero es algo que produjo en los recién nacidos malformaciones de labios, paladar y oídos. Y también es usar grandes cantidades de aspirina. Después están algunas enfermedades como las paperas, que es una complicación un poco rara y que sucede en bajas proporciones, pero el virus llega a proporcionar un daño al nervio auditivo y produce una pérdida auditiva unilateral. Después se encuentra el sarampión, que por sus fiebres altas llega a dañar el oído interno, puede causar un derrame en el oído y además una perforación de tímpano. Después está la rubeola, que es una enfermedad viral y que afecta a los niños. Llega a producirse un poco más en las mujeres embarazadas y aquí con frecuencia las personas pueden llegar a nacer sordos y ciegos. Además, la pérdida auditiva puede ser moderada o severa. Después está el herpes, que causa un dolor del oído que es muy intenso. Entonces igual la pérdida auditiva puede ser desde permanente o se puede ir recuperando parcial o completamente. Y por último está la otitis media, que es una inflamación del oído medio que se puede producir por consecuencia de un resfrío, un dolor de garganta o una infección respiratoria. Es importante que las personas embarazadas, los niños, se tengan la vacunación necesaria para que puedan evitar estas enfermedades, además de tener la higiene que se requiere para evitar este problema. Bueno, de mi parte sería todo. Espero que les haya agradado. Gracias.